Bienvenidos alumnos a una nueva sesión de métodos radiológicos. Mi nombre es Ronald Silva y hoy vamos a estudiar la cintura pélvica y su posicionamiento radiográfico. La cintura pélvica como tal, o también conocida como pelvis, va a ser la función de base del tronco y forma la conexión entre lo que es la columna vertebral y las extremidades inferiores. La pelvis va a contar de 4 huesos, que van a ser 2 huesos de la cadera, un sacro y un coxis. Al empezar a estudiar lo que es la anatomía de la pelvis, tenemos que estudiar la porción proximal de lo que es el fémur, donde vamos a encontrar la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor, trocánter menor. Todos estos son puntos de interés que vamos a tener que saber reconocer en una radiografía. Además, tenemos que tener en cuenta de que normalmente vamos a encontrar ciertos ángulos en los pacientes que van a estar dentro de la normalidad siempre que estén en los grados señalados acá en el esquema. Al realizar el estudio de la anatomía de los huesos de la cadera, vamos a tener entonces de que está compuesta, como dije recién, de 4 huesos, que van a ser los 2 huesos de la cadera, sacro y coxis. El de la cadera como tal va a ser la fusión de 3, que va a ser el ilíaco, el pubis y el isquion. Estos van a articular y van a formar parte de la zona articular de la cadera, que es el acetábulo. Este es un esquema de una vista lateral donde podemos apreciar los reparos anatómicos que vamos a encontrar en el ilion y en el isquion. Y estos van a ser puntos que van a ser útiles al momento de realizar el posicionamiento radiográfico. Vamos a tener en la parte anterior lo que es la espina ilíaca antero-superior, ASIS o ellas, que van a ser los puntos de reparo en los cuales vamos a centrarnos para posicionar las distintas proyecciones. La cresta ilíaca también va a ser un punto fácil de reconocer y también nos va a servir para poder lograr varios centrajes de varios posicionamientos. Vamos a tener también la espina ilíaca posterior inferior, que también va a ser un punto que en algunos vamos a utilizar. Y acá adelante, bueno, lo vamos a ver en otro esquema, lo que va a ser la sínfisis del pubis. Acá tenemos otro esquema entonces de una vista frontal donde podríamos apreciar lo que es la sínfisis del pubis, que va a ser esta unión y que va a ser palpable, que nos va a servir junto a la espina ilíaca anterosuperior para el posicionamiento de la pelvis AP y de la cadera AP, y en realidad de las distintas proyecciones. Acá tenemos un esquema donde podemos visualizar las articulaciones que vamos a encontrar en lo que es la cintura pelviana. Vamos a tener la articulación sacroiliaca, que va a ser bilateral, derecha e izquierda, que va a ser la articulación entre el sacro y el ilion. Y la articulación acá de la sínfisis del pubis, donde vamos a tener acá un disco interpúbico. Ahora, para poder reconocer lo que es los diferentes tipos de pelvis, ya sea pelvis femenina o pelvis masculina, vamos a encontrar de que es fácil reconocer si es hombre o mujer el paciente en la imagen por los distintos ángulos que se van a formar acá. Si se fijan, en el caso de la pelvis femenina, el ángulo de la sínfisis o inferior de la sínfisis va a ser un ángulo obtuso mayor a 90 grados y en el caso de la pelvis masculina el ángulo va a ser menor a 90 grados. La pelvis femenina como tal es más ancha, con los ilíacos acampanados y más superficiales de adelante a atrás. En cambio, la pelvis masculina es más estrecha, ¿ya? Más profunda y menos acampanada. Esto es todo pensando en la función reproductora, donde es necesario que la pelvis femenina sea más ancha. Y el estrecho superior de la pelvis femenina suele ser también más ancho y más redondo
mientras que el del varón suele ser más estrecho y más oval con una forma de corazón. Pero claro, obviamente todo eso se asocia a poder facilitar lo que es el parto. Acá tenemos una radiografía de pelvis AP, en la cual tenemos los distintos reparos anatómicos que ustedes debiesen ser capaces de reconocer en una radiografía de pelvis, donde vamos a tener, por ejemplo, la letra B, que es el EIAS, la espina ilíaca anterosuperior, la letra E, que es la sínfisis del pubis, el trocánter mayor, trocánter menor, y así. Estos son los reparos que es necesario que aprendan a reconocer en las distintas proyecciones, pues si bien cambian en la forma en que se ven, van a estar presentes y es necesario que los reconozcan. Ahora, para los distintos posicionamientos es necesario que sepamos encontrar dónde están los puntos, ¿ya? Cuando hablamos del posicionamiento de la cintura pélvica, puede ser complejo o un poco incómodo para el paciente, sobre todo si es del sexo opuesto o inclusive del mismo sexo, pues que otra persona esté tocando la zona pélvica es como incómodo. Entonces, tenemos unos reparos que nos van a ayudar para no hacerlo tan incómodo, ¿ya? En el caso del posicionamiento de pelvis, vamos a ver más adelante que el centraje va a ser un punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y un punto entre la sínfisis del pubis. ¿Cómo podemos encontrar esta sin tener que tocar lo que es la sínfisis del pubis? Va a ser desde la espina ilíaca, por ejemplo, para realizar lo que es el posicionamiento de cadera AP, desde la espina ilíaca anterosuperior, eh, bueno, vamos a tener primero acá el primer método, como sale en la imagen, que va a ser lo que haríamos tocando. Vamos a tocar la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis, punto medio, y aquí dos traveses de dedo hacia distal encontraríamos lo que es el centraje de la cadera P. Para no tener que tocar acá la sínfisis del pubis y no incomodar a nuestro paciente o uno no se incomode, podemos desde la espina ilíaca anterosuperior ir hacia medial 3 a 5 centímetros y después de ese punto a distal hacia el fémur 8 a 10 centímetros. Y ahí nos encontraríamos con el centraje que sería, como pueden ver acá en la imagen, justo en lo que es primero la cabeza femoral y después el cuello, ¿ya? Estos son puntos que nos van a ser útiles para poder realizar, o sea, serían como tips para poder realizar el posicionamiento sin tener que tocar al paciente. Vamos a estudiar un poquito de las lesiones que nos podríamos encontrar en la pelvis al momento de... Es muy posible que cuando realicemos una radiografía de pelvis nos encontremos con que ésta tenga una fractura, ¿ya? Los huesos ilíacos como tal están cubiertos por grandes masas musculares, tanto en su cara interna como en su cara externa, que encuentran en ellos sólidos y firmes puntos de inserción, pues son huesos muy sólidos, ¿ya? Cuando los segmentos óseos quedan liberados del anillo, este anillo, esta articulación, que es una de las más resistentes que tenemos en el cuerpo, son objeto de la acción contracturante de las masas musculares en que estos segmentos se insertan, ¿ya? Provocando desplazamientos y a veces de gran magnitud y de muy difícil o imposible reducción o contención. Si ustedes piensan mirando esta imagen, acá tenemos lo que es los huesos ilíacos y si se fijan, normalmente esto va a estar fusionado, pero al tener esta fractura completa, ya los músculos que están insertos en ellos con la fuerza que tienen van a traccionar y desplazar la lesión, ¿ya? Y es por el hecho de que estando normal son un punto de anclaje muy resistente, pero al estar fracturado esta gran dureza o resistencia se ve perdida y se tiende a desplazar, lo que complica más lo que es una lesión, una fractura de pelvis. La masa muscular que tapiza las paredes del endo y exopelviano proveen al hueso ilíaco de una riquísima vascularización. Y eso es algo muy importante, ya que los procesos de consolidación se producen en plazos extraordinariamente breves, ¿ya? Esto es algo que es en pro y en contra. El pro va a ser que se producen en plazos breves lo que es la consolidación.
El anillo pelviano en sí es elástico y tiene esta característica gracias a las articulaciones que ya vimos recién, las sacroiliacas y la articulación anterior que sería la sínfisis del pubis. Eh, por estar conformado de esta manera va a presentar por lo tanto zonas de menor resistencia a las fuerzas compresivas. Los dos agujeros obturadores se constituyen en la área más frágil de la construcción del anillo óseo. Y la sínfisis pubiana, los cuerpos pubianos se unen por un disco fibrocartilaginoso que ofrece débil resistencia a las fuerzas de distracción o presión anteroposterior. Las articulaciones sacroiliacas ofrecen una sólida resistencia ante las presiones laterales. Aquí tendríamos el esquema, por ejemplo, si se fijan, se perdió lo que es esta zona, que es la más débil, y se provoca que se pierda la continuidad del anillo pelviano. Cuando el traumatismo ejercido logra romper la estabilidad de la articulación sacroiliaca, o sea, una disyunción de la articulación sacroiliaca, se debe considerar que la violencia ejercida sobre la pelvis ha sido extrema. Generalmente este tipo de lesiones ocurren cuando hay algún accidente automovilístico o caída de altura. La estructura ósea sólida y resistente se constituye en un continente protector de, piensen, órganos y vísceras ubicados en su interior, ¿ya? Órganos musculares, eh, que son muy delicados, vasos arteriales, etc. Eh, y esto mismo, que en sí cuando está sano, cuando no hay un accidente, es protección. Acá, como producto de este traumatismo de gran intensidad, se transforma en una amenaza inminente, ¿ya? Y sobre todo, si como pueden ver acá en la reconstrucción 3D de escáner, se producen o se generan fragmentos óseos producidos por la fractura, y estos llegan al interior de la cavidad pelviana. Si se fijan acá, vamos a tener que ahí se apreciarían estos fragmentos y, por ejemplo, la vejiga, lo que son las arterias ilíacas podrían ser susceptibles a romperse y el paciente podría incluso fallecer si es que no son detectadas y tratadas a tiempo. Por eso son tan delicadas las fracturas en lo que es en la cintura pélvica. Eh, Como les dije recién, este es un corte axial de TAC con contraste en este caso. Vamos a ver acá en el centro que tenemos lo que es la vejiga, ¿ya? Que está llenita de contraste. Eh, Esta va a estar ubicada inmediatamente detrás del pubis, como se logra ver acá, justo ahí. Y la relación entre ellos es íntima. Entonces, sobre todo si el paciente al momento del accidente tenía la vejiga llena. Además, la uretra membranosa que atraviesa ambas hojas de la aponeurosis perineal, el desplazamiento de los huesos pubianos arrastra el diafragma aponeurótico, que es fuerte y tenso, y con facilidad secciona a la uretra como si fuese una guillotina, ¿ya? Para eso, si hay un estudio en rayos, que va a ser la uretrocistografía retrógrada, que la vemos en el segundo semestre, pero sirve para estudiar la continuidad o la integridad de la uretra como tal. Los vasos arteriales y venosos de apreciable calibre que se deslizan directamente aplicados a la superficie ósea endopelviana de los huesos ilíacos, arterias y venas ilíacas y la arteria obturatriz. Eh, si alguno de estos huesos se llega, perdón, de alguno de estos vasos se llega a romper, vamos a tener hemorragias muy violentas, con una extravasación de la sangre en este espacio retropelviano o pélvico rectal, y allí fácilmente se acumulan uno o más litros de sangre, constituyendo uno de los más graves problemas clínicos de este tipo de fractura. Si se fijan acá, estaría la flecha en la imagen apuntando al gran volumen que no debiese estar ahí, producto seguramente de un sangramiento. ¿Y cuál es la principal amenaza? Es que el paciente presente un shock hipovolémico, una anemia aguda o una pseudo abdomen agudo. Y estas van a ser principalmente las consecuencias más graves que podríamos encontrar producto de esta situación.
Ahora, las lesiones traumáticas que comprometen el anillo pelviano se pueden dividir en tres grupos. Vamos a tener tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 son fracturas por arrancamiento provocadas por contractura muscular violenta. Las tipo 2 van a ser fracturas o luxofracturas del anillo pelviano debidas a aplastamiento. Y las fracturas tipo 3 van a ser las fracturas del sacro y del coxis. Las fracturas tipo A se consideran estables, pues no existe compromiso del anillo pelviano posterior. Las fracturas parcialmente inestables, que van a ser las tipo B, son las cuales existe una lesión incompleta del anillo posterior con grados variables de inestabilidad, y las tipo C, que van a ser fracturas totalmente inestables, las cuales se produce la disrupción completa del anillo posterior y generalmente por un sector de fuerza, de un vector de fuerza de traslación vertical. Acá tenemos entonces un esquema donde vamos a tener la fractura tipo A1, A2 y A3. ¿Ya? ¿Cómo identificarlas? Recuérdense que las A1 son las sin compromiso del anillo pelviano y que van a ser avulsiones de la espina o tuberosidad isquiática, que estaría aquí graficado en la imagen. Las fracturas tipo A2 son fracturas del ala ilíaca o compromiso del anillo pelviano sin desplazamiento, ¿ya? Que sería acá, se nota ahí la marquita, o el signo donde estaría dibujado la fractura. Y las tipo A3 son fracturas transversales del sacrocoxis sin compromiso del anillo pelviano, que serían esa que estaría dibujada o representada en esta zona. Las fracturas tipo B siguen siendo estables, recuerdan por la clasificación que dije recién. Las tipo B, perdón, vamos a tener la fractura B1, que va a ser la común o más bien conocida como fractura de libro abierto con rotación externa, que sería esta de acá. Luego tendríamos la B2, que se va a dividir en B2.1 o B2.2, donde en sí la B2 es la comprensión lateral con rotación interna, que sería esta de acá. Y la B3, que sería la fractura de este tipo bilateral. Si se fijan, aún así todavía no se rompe el anillo posterior, pelviano posterior, por lo tanto todavía son estables. Y ya las fracturas tipo C, que van a ser las fracturas inestables como tal, vamos a tener C1, C2 y C3, donde vamos a tener primero la fractura C1 unilateral, que puede ser del ilion, de la disyunción sacroiliaca o una fractura del sacro, ¿ya? Y que sería este tipo de acá, uno, ahí, A, B, C. Eh, Luego tendríamos la fractura C tipo 2, que serían las bilaterales, que en este caso se puede ver claramente que sería acá, 1 y 2. Y la fractura 3 asociada a fracturas del cotilo, además, que ya serían fracturas más complejas, que sería el caso de la fractura de acá, ¿ya? Que ahí estaría el cotilo y estaría afectándose también por la fractura. Acá tenemos otra clasificación, ¿ya? También muy similar a la anterior. Entonces vamos a tener de abulsión por fuerzas musculares, ¿ya? Vamos a tener sacras de la ilíaca, ramas isquiopubianas, que estarían acá y acá. Para todas ellas hay proyecciones para poder estudiarlas. También tenemos la clasificación de Malgiane, son la afectación unilateral de la zona de la rama isquiopubiana. Si se fijan, ahí estarían los distintos tipos. Y estarían los demás de encilla de montar, en asa de cubo y las luxaciones, unilateral y bilateral. Al ser luxación no hay fractura, a menos que sea una luxofractura. En este caso, luxación se refiere a que simplemente se perdió la continuidad de la articulación, ¿ya? Que sería aquí sacroiliaca y la sínfisis del pubis. Unilateral, bilateral. El acetábulo también se puede fracturar, como vimos recién, y podríamos tener que comprometan la porción anterior de este o la porción posterior. Y pueden ser también que se produzca una afectación de ambas columnas
que sería en el caso de una fractura transversa, y las ya más complejas, donde se producen fracturas en forma de T o de estrella, donde hay más fractores, más rasgos de fractura presentes. Bien, vamos a pasar a lo que es el posicionamiento radiográfico. Primero, para tomar una radiografía de pelvis y de cadera también, vamos a necesitar los siguientes implementos. Un chasis 35 por 43, letra o marcador anatómico, protector tiroideo, bata, se utiliza la Buki, por lo tanto van a ir bajo la mesa o en el estativo, y una distancia de 120 centímetros. La distancia acá la tenemos en 120 pensando en que, sobre todo en el CDA, la distancia que está entre la mesa y la Buki es mayor, por lo tanto es necesario que sea 1,20 m, ¿ya? Pero pueden encontrar literatura que diga 1 metro o 1,10 m. Eso se adapta al centro donde estén trabajando y el tipo de Buki que utilicen. Vamos a ver todo eso más adelante, tranquilidad, ¿ya? Entonces ahí tendríamos el receptor de imagen, 35 por 43 el chasis, el marcador anatómico, letra D. La pelvis se va a marcar el lado derecho del paciente. ¿Ya? Si yo tomo una pelvis donde veo cadera derecha e izquierda, se marca el lado derecho del paciente. ¿Se puede poner una I? Sí, siempre que vaya al lado izquierdo. Pero cuando ustedes reconozcan la imagen, no me pueden decir aquí tengo una pelvis derecha, porque yo tengo una sola pelvis. Ahora, sí se puede decir tengo la cadera derecha o la cadera izquierda, porque son dos caderas las que tenemos, ¿ya? Pero pelvis como tal es un anillo pelviano. Así que con que digan radiografía de pelvis es suficiente, no de pelvis derecha, porque ahí estarían haciendo alusión de mala forma, pero estarían tratando de entender de qué es la cadera derecha, siendo que es una radiografía de pelvis, ¿ya? Ojo con eso. Se marca, pero no se nombra porque hay que marcar el lado del paciente, el lado derecho del paciente, o el izquierdo, pero hay que marcar el lado para que el observador identifique el lado del paciente. El protector tiroideo solamente porque si pusiéramos algodonadol sobre la pelvis no se vería la estructura ósea, por lo tanto no nos serviría, ¿ya? Y la bata desechable o reutilizable dependiendo de dónde está. Aquí tendríamos entonces que el paciente para prepararse pasa al vestuario, se retira la ropa y se coloca la bata. Importante retirar objetos metálicos de la zona a explorar, consultar posibilidad de embarazo en mujeres y colocar protector tiroideo, como se ve en la imagen. La ropa no es necesario que se retire en el cuadro o el calzoncillo, pero sí, si es que este tuviese algún gancho metálico, que es muy raro, podría sacarlo. También hay que pedirle al paciente, cuando le diga lo de los objetos metálicos, que si hubiese algún piercing, no sé, habría que sacarlo. Pero generalmente con que el paciente pase al vestuario se saque el pantalón, pues este tiene el cierre y el botón que puede ser metálico y se verían en la imagen, se lo retira suficiente, que el cuadro se permanezca y las panties, en el caso de las mujeres, no van a afectar, ¿ya? No es necesario que se desnude y de hecho si el paciente pasa desnudo, usted le debe indicar que pasa al vestuario y se vuelva a vestir porque no corresponde que esté sin ropa. La proyección que vamos a ver primero es la proyección de pelvis AP. ¿Ya? Esta proyección se va a tomar en el chasis 35 por 43 sobre la mesa. El chasis va a ir transversal porque la pelvis es más ancha que larga. Va a ser con Buki. Vamos a utilizar el protector tiroideo solamente. La distancia, como dije, es 1,20 m y marcador anatómico. El rayo central va a ir perpendicular al punto medio entre la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis. 5 centímetros debajo de la sínfisis. ¿Ya? Y el paciente, la posición va a ser como ustedes lo ven en la mesa, acostado, nos ponemos en la cabeza del paciente y nos fijamos que el plano sagital medio, o sea, una línea que va desde la cabeza a los pies, esté siguiendo el borde lateral de la mesa. Los pies es necesario que se roten levemente hacia interno, unos 15 grados, para poder la correcta visualización de los tocantes en la imagen. Y se puede inmovilizar colocándole acá encima un saco de arena al paciente. Esta proyección también se puede tomar en bipedestación si el médico lo solicita, ¿ya? Va a decir pelvis de pie o pelvis simple nomás y que eso sería la mesa. Pero la pelvis de pie se toma en bipedestación y la idea es para evaluar si es que existe algún desnivel pelviano. Eh, los criterios son los mismos, los 15 grados de rotación de los pies hacia medial y los brazos tratar de dejarlos a los lados sobre el pecho para que no molesten. Acá tendríamos entonces el posicionamiento y la imagen que obtendríamos. En el centraje entonces, espina ilíaca anterior superior, punto medio, acá. Tocamos el otro punto que sería la sínfisis del pubis y entre ellos dos el punto medio.
Otra opción, para no tocar la sínfisis del paciente, buscan la espina ilíaca anterosuperior, el punto medio entre ellas dos, y de ahí bajan 5 centímetros, porque en teoría desde este punto entre medio de las ellas y la sínfisis hay 10 centímetros, por lo tanto bajando 5 desde el punto llegaría al centraje de la pelvis, y así no es necesario tocar la sínfisis. Como recomendación es que practiquen al principio reconociendo dónde está la sínfisis y la espina ilíaca y todos los reparos de la pelvis para poder después comprobar si no están seguros del posicionamiento, ¿ya? Pero después con la práctica ustedes van a ser muy rápidos, ni siquiera van a tocar la sínfisis, pues van a aprender a reconocer los 5 centímetros y así incomodan menos al paciente y ustedes. Aquí si se fijan, no tiene con saco, pero tiene como pegado los pies de tal manera que queden manteniendo los 15 porque a veces los pacientes no los pueden rotar. Ahora, siempre y cuando el paciente no presente dolor, porque en sospecha de una fractura yo no lo puedo rotar, porque estaría desplazando y complicando más la lesión. Siempre que el paciente venga caminando polivalente, ustedes pueden posicionarlo. Pero si el paciente lo pasan en camilla y si se fijan que hay acortamiento de la extremidad que está más arriba de esta pierna y que está rota hacia afuera, puede que tenga una fractura o una luxación de cadera y ni se les ocurra moverlo. Ya, solo el médico puede hacer ese movimiento. Los criterios de evaluación como tal de la pelvis AP, vamos a tener que observar la pelvis completa con la porción proximal del fémur, incluyendo el trocánter menor en el borde medial del fémur y los cuellos femorales con extensión completa. Eso se logra con los 15 grados de rotación medial de los pies. Los trocantes mayor simétricos y completos tienen que verse ambos de la misma forma, ya el derecho y el izquierdo, en ambos fémur. La cabeza femoral tiene que estar bien demostrada a través de los acetábulos, los huesos ilíacos y equidistantes del borde de la radiografía. Y la parte inferior de la columna en el centro de la película. Además, los agujeros obturadores deben estar simétricos, simetría entre las alas ilíacas, sacro y coxis alineados con sínfisis del pubis. Y el marcador tiene que estar visible. Entonces, ¿cómo yo sé que quedó bien la radiografía? Los trocantes mayores tienen que estar simétricos, el cuello tiene que verse elongado porque hicieron una correcta rotación. ¿Cómo lo sé? Porque acá se ve el trocánter menor de perfil y acá se ve el trocánter mayor. ¿Cómo también sé que no queda una cadera más apoyada que la otra? Por la equidistancia desde el borde hasta la articulación. Si yo veo que esto está más largo, esta distancia que esta, significa que está apoyada esta zona, ¿ya? Así también los agujeros. Si los veo que uno está más cerrado que el otro, es porque quedó rotado, ¿ya? Otro criterio de evaluación es que la línea media del sacro tiene que coincidir con lo que es la sínfisis del pubis. Si esta línea que yo proyecto acá queda por este lado, significa que quedó en rotación. Y esto va a ir siempre acompañado aparte de un ala más elongada que la otra o que un agujero más cerrado que el otro, entonces es fácil reconocerlo. Pero también es un punto importante a tener en consideración. Aquí estaría la imagen con los distintos reparos que ustedes deberían saber reconocer en una radiografía de pelvis AP, que es importante que se los aprendan. ¿Y qué pasa entonces, profe? ¿Se me olvidó rotar los pies? Bueno, es esto lo que pasa, ¿ya? La posición, miren, estos que se veían de perfil recién, ahora ya no están de perfil, están completamente fuera y los otros están de perfil. Entonces por eso es importante los 15 grados a medial para que se vea perfecta la radiografía y tampoco en exceso, pues si no van a desaparecer. Esto es un reparo importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Que es trazar una línea curva que siga este arco que está acá, inferior a la rama púbica superior y el borde inferior del cuello, que sería ahí y acá. Sirve para comprobar y detectar una posible lesión o luxación congénita de la cadera. Esto va a ser muy útil sobre todo en pelvis de bebé, pero eso lo vamos a ver en el segundo semestre, pero para que ya lo vayan conociendo, ¿ya? Y esta es la famosa línea de Shenton, ¿ya? Aquí estaría la pared posterior acetobular, la pared anterior, y aquí estaría la línea ilioisquiática, que sería esta parte anterior. ¿Qué pasa en una radiografía de pelvis AP en bipestación? Si el chasis tiene una grilla, eh, cuando hablan grillado se refieren a que tenga buquí, pero también a veces le colocan estas líneas metálicas dibujadas de tal manera de que es más fácil ver si es que hay un desnivel. Si se fijan, la distancia desde esta línea al techo, en diferencia de aquí hasta acá, esta es mayor. Por lo tanto, podríamos decir, si esta radiografía tomada en bipedestación, de que hay un desnivel pelviano. ¿Cómo saber que una radiografía está en bipedestación?
más que por las líneas, porque en la mesa también podría colocarle esta misma grilla encima del chasis y se marcaría, es que esté marcada. En este caso, esta radiografía no está marcada y no dice derecho, así que un 1 por eso, y no dice que está de pie, así que tampoco puedo asegurar que está en bipedestación, pero es importante que ustedes lo marquen en la proyección. La siguiente proyección complementaria a la pelvis AP va a ser la pelvis AP Lowenstein, ya la composición de los pies como rabo. Los criterios de posicionamiento son los mismos, el receptor de imagen, el lugar, la protección, distancia, marcador anatómico, pero acá el centraje es el que va a cambiar y la posición del paciente. En el caso de la proyección de pelvis AP Lowenstein, el centraje es 7,5 distal del punto medio entre ambas espinas ilíaca anterior superior. Desde aquí hasta acá, el punto medio, si aquí teníamos 10, desde aquí mide 7,5 y sería más abajo el centraje. ¿Por qué? Porque en la posición que se van a colocar las piernas del paciente, doblando las rodillas, por ejemplo, imagínense ustedes, están acostados en la mesa con las piernas estiradas. Luego doblan las rodillas, quedando como un ángulo de 90 grados bajo sus rodillas, y luego enfrentan la planta de los pies y van separando las rodillas, hasta de tal manera que quede un ángulo desde el borde lateral del fémur hacia la mesa de 45 grados. Con eso es suficiente, no más que eso porque al paciente aparte le duele. ¿Ya? ¿Qué logro con eso? Ver una vista, entre comillas, lateral de lo que va a ser la cadera, y por eso es la proyección complementaria, porque me permite evaluar, en este caso, la articulación de la cadera, porque el resto de la pelvis se encuentra de la misma manera. Si se fijan acá, la estructura está un poquito cortada, pero es por el centraje. Generalmente pasa cuando el paciente es muy grande. Si el paciente es más pequeño, alcanza lo más bien en un chasis 35 por 43. Si corta en una Lowenstein no habría problema, pues no es el objetivo evaluar la pelvis completa, sino es evaluar la porción inferior, que sería ver cómo está el cuello. También esta predicción es necesaria que se haga solamente en pacientes polivalentes, pues si se lo hacen a un paciente fracturado o luxado, primero no lo van a poder hacer y segundo si lo logran hacer desplazan y complican más la condición del paciente. Criterios de evaluación. El mismo tamaño de a las ilíacas, la distancia de los agujeros, la línea, exactamente igual, no debe rotar. Si solamente ustedes estando acostados, doblar las rodillas y separarlas, juntando la planta de los pies, como una ranita, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer, nada más que eso. Ahí estaría, por ejemplo, una vista de lado, ¿ya? Radio central ahí está mostrándose que va perpendicular, se ve un poco chueco, pero es perpendicular. Eh, y esta es la posición, enfrentando la planta de los pies, separando las rodillas y se toma la radiografía. Manos al pecho para que no vayan a aparecer. ¿Qué es lo que tengo que ver en una pelvis AP Lowenstein? El acetábulo, cabeza y cuello femoral, trocánter menor proyectado hacia medial del fémur y pelvis sin rotación, que era lo que yo les decía de la equidistancia, del centraje de la línea media centrosacra con la sínfisis del pubis, los mismos criterios de la pelvis AP. Es una proyección compleja si ustedes entienden cómo explicársela al paciente bien y creo que lo más fácil para hacer las proyecciones es primero entenderlas, hacerlas uno, para después poder explicarle al paciente con sus palabras de forma simple cómo hacerlas, ¿ya? Pero no es una proyección difícil. Como consejo podría ser de que practiquen ya que están en su casa con su familia. Familia, juguemos al posicionamiento. No sé, pero practicar los posicionamientos es muy buena idea. Aunque no tengan el tubo, no tengan el receptor, hay que aprender a cómo mover el paciente. Entonces igual sería bueno y les serviría bastante. Entonces yo les recomiendo, si pueden empezar a practicar, a reconocer los centrajes, por ejemplo la espina ilíaca anterior superior, la sínfisis. También ustedes mismos pueden tocar su espina ilíaca, su sínfisis y para poder desde ya empezar a reconocer estos reparos anatómicos importantes para cuando lleguemos a la práctica, ojalá que sea pronto, ustedes puedan hacer esto. ¿Ya? Eh, posicionamiento siguiente va a ser el de cadera P. La predicción de cadera P va a ser para estudiar una cadera de forma unilateral. Recién en la pelvis se veía completa la pelvis, las dos caderas. En este caso voy a ver solo una articulación coxofemoral. ¿Ya? Por lo tanto, el receptor de imagen que vamos a utilizar es más pequeño, en este caso un 24x30, porque va a estar focalizado solo en la articulación de la cadera. La distancia es 1 metro acá, no es necesario 1,20 m, pues no se produce la magnificación que pasa en la pelvis AP. Pero el protector, en la mesa, el marcador siempre van. Sobre todo acá, porque tengo la cadera derecha o una I para la cadera izquierda. El radio central es perpendicular, al igual que la pelvis AP y la Lowenstein, pero el centraje es distinto.
La posición del paciente va a ser la misma que una pelvis AP, ¿ya? Entonces yo podría posicionar al paciente así y ya lo tengo listo para tener una pelvis AP y las dos caderas AP. La diferencia es solamente en el centraje. La rotación hacia de 15 a 20 grados a medial de los pies es necesaria siempre para la pelvis y para la cadera P para poder demostrar, como sale en el dibujo, lo que es el trocánter mayor y el trocánter menor de perfil, ¿ya? Y el centraje va a ser punto de entre la espina ilíaca anterosuperior, una línea que se traza hasta la sínfisis del pubis. Esa línea, el punto medio, en una línea se traza una secante, una línea perpendicular a esta, y a 2 centímetros distal debíamos encontrar lo que es la cabeza femoral, donde estaría la articulación de la cadera. Ese es el centraje. Si no, la otra opción es 3 a 5 a medial y 8 a 10 hacia distal, y ahí deberíamos encontrarla también, ¿ya? Recomiendo que practiquen las dos y aparte depende mucho de los pacientes. En generaciones anteriores en los laboratorios hemos practicado y por ejemplo van a encontrarse que la pelvis femenina también es más corta y van a encontrar distancias de 8 centímetros desde la espina hasta la sínfisis, por lo tanto ya no serían 5 sino serían 4 y también como pelvis más largas donde la distancia de la espina ilíaca hasta la sínfisis son 12 centímetros, por lo tanto ya no serían 5 serían 6 y esos centímetros de diferencia hace al momento de evaluar la radiografía son importantes, pues demuestran que está la imagen bien centrada o no. Entonces, por eso es importante que practiquen. Y ya que están en su casa con su familia, sería bueno porque hay distintos tipos de contexturas y así encuentran los distintos puntos. ¿Qué es lo que yo busco conseguir en lo que es una proyección de cadera P? Es obtener una imagen como esta, ¿ya? Después vamos a ver más imágenes. Esta está recortada y está cortada, pero vamos a ver más proyecciones, ¿ya? Ahí estaría el esquema y esto es lo que yo obtengo. Una cadera, una pelvis focalizada, por así decirlo. Los criterios van a ser cabeza, cuello, trocánter y tercio proximal del fémur visible, incluir la zona del ilion y huesos púbicos hasta la sínfisis, desde la sínfisis hacia el lado externo, hasta el borde lateral, y desde del tercio proximal del fémur hacia arriba. El trocánter mayor de perfil, el eje del cuello femoral sin acortamiento, porque va a estar con la rotación de 15 grados hacia medial de los pies, y incluir el tercio proximal del fémur, bueno, ya lo dije. En el caso de que el paciente le pidan esta radiografía de cadera AP, no así de pelvis, pero si le piden cadera AP por control postoperatorio de algún dispositivo ortopédico, o sea, típico que el paciente se cayó, 65 años, en la noche se levantó del baño, rebaló con la alfombra, fractura de cadera. ¿Qué hace? Operación, le ponen una prótesis de cadera. Y el fierro, el elemento de osteosíntesis ortopédico que va a través del fémur, que es el vástago, a veces es más largo y a veces es más corto. Entonces es necesario incluirlo completo para el control, ¿ya? Entonces si le llegan a pedir, ustedes pueden guiarse por la cirugía o preguntarle al mismo paciente porque se toman una vez al mes, después cada 3 meses, después cada 6 meses, después una vez al año. Entonces ellos saben cómo es su prótesis, aparte que tuvieron que comprarla y van a saberlo bien. Entonces es importante que lo incluyan. Ahora, si el paciente le dice, no, yo no estoy operado, vengo porque me duele, lo toman centrado tranquilamente. ¿Ya? Se puede incluso trabajar en un chasis 35 por 43 y de hecho es lo recomendable en pacientes operados porque a veces el vástago es muy largo y tienen que repetirla por eso. ¿Ya? En pacientes sin prótesis 24 por 30 están tranquilos, pero en pacientes con control postoperatorio es necesario que ocupen un chasis más grande para asegurarse. Ahí estaría un esquema de las estructuras que podríamos ver ya, pero esto es el centro. El radio central va justo ahí. Ahí tendríamos el ejemplo. Si se fijan, es bien largo el vástago, llega como hasta el tercio medio. Por eso ocupamos un chasis más grande. Este sería como el centraje ideal para una cadera sin operación, que sería el caso de esta paciente, pero este es claramente un paciente que fue operado. Ahora, su complemento va a ser la cadera media lateral. ¿Ya? De la posición anterior es muy similar a la Lowenstein, pero en vez de quedar los pies los dos en el aire, nos rotamos y apoyamos el lado que estamos estudiando. El lado contralateral se levanta un poco, levemente, no más de 45 grados, y el lado a estudiar se apoya el muslo, ojalá en la mesa, y si el paciente puede doblar la rodilla levantándola hasta donde toleren, ¿ya? Esta posición es muy dolorosa, sobre todo el paciente que tiene artrosis. Entonces hay a tolerancia del paciente. Pero ya haciendo esta posición, no importa que no esté tan arriba de la rodilla, está bien, ¿ya?
Y aquí el centraje es más fácil, entre comillas, porque va en el punto medio entre ellas y la sínfisis del pubis. No hay que buscar los 2 centímetros perpendiculares. Es más simple esta proyección. Otra opción, esta sería la que les expliqué recién. Otra opción sería una semi-Lowenstein, donde en vez de el paciente rotar, la cadera o el fémur del lado a estudiar queda como una Lowenstein. Si se fijan, tendría que doblar la otra para hacer una Lowenstein, pero en este caso estoy haciendo solo una. ¿Y qué es lo que quiero conseguir? Es esto, que el trocánter menor y el trocánter mayor cambien de posición, se produzca el acortamiento del cuello, pues que quiero evaluarlo en la posición lateral. Y es por eso es la complementaria de la P. ¿Ya? Así como de la pelvis a P y la Lowenstein, esta es cadera P, cadera medio lateral, que es una de las dos opciones. Nuevamente los insto a que practiquen las dos en su casa para que puedan ver cómo les queda y cuál es más cómodo. En la imagen, si se fijaron recién, se veía desde la sínfisis hacia el lado afectado. Ya, importante eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Articulación de la cadera centrada, visualización de la articulación coxis femoral y acetábulo, cabeza y cuello femoral superpuestos sobre el trocánter mayor. ¿Y eso por qué se logra? Porque o el paciente se acostó hacia de medio lado o como una media rana, como una Lowenstein. Y nuevamente, inclusión completa de cualquier dispositivo ortopédico. Y bien, la revisión de imágenes van a verlo en el PDF, pero la vamos a hacer en la clase, así que eso va a quedar pendiente. Pero hasta aquí llega la explicación de esta clase. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa la resolvemos el próximo jueves en la clase como tal. Por favor, estudienla. Dudas con respecto al posicionamiento, la podemos revisar ese día y practiquen los posicionamientos que ya han hecho. Pueden realizar la confección artesanal con un cartón de un chasis 18 por 24, lo miden con una regla 24 por 30, 35 por 43 y empiezan allá a practicar, ¿ya? Para que cuando lleguemos a la práctica no les sea tan difícil y así ya tengan manejo, ¿ya? Bien muchachos, muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.